Bienvenidos a Pequebichos a Consulta. Hoy vamos a hablar de la esterilización. ¿Qué es la esterilización? O más conocida como castración. La extirpación es una cirugía y consiste en la extirpación quirúrgica de los órganos sexuales o reproductores. En el caso de los perros machos es la extirpación de los testículos y en el caso de las hembras o bien es la extirpación de los ovarios, que se llama ovariectomía, o bien el ovario y el útero, que se llama ovariohisterectomía. Cosas muy importantes y que nos preguntáis muchas veces, que nos interesa mucho saber, sobre todo a vosotros, es cuándo hay que hacerla. Y para eso nos lo va a contar Carlos. Gracias, Rocío. Vamos a ver, en principio siempre existe esa duda. ¿Castramos o no castramos a nuestra mascota? Mucha gente dice, yo quiero tener una mascota, una cría de mi perra. Quiero tenerla. Entonces, el problema que tenemos que plantearnos es el siguiente. Una perra, el momento ideal para que sea reproductora es cuando es joven. Generalmente la gente no piensa en tener un cachorro de su perra cuando es jovencita, sino ya cuando ella tiene 8 o 9 años y dice, ay, pues mira, me gustaría tener una cría de mi perra para tenerla en el futuro y tal. Ya a esa edad, lo primero, ya no es conveniente cruzar a una perra, y más si no ha tenido cachorro antes, porque vamos a someterle a su organismo a un estrés fisiológico y hormonal que muy posiblemente no tenga efecto. No se quede gestante o tenga una gestación y un parto muy dificultado. Luego también hay que tener en cuenta una cosa. Las perras y los gatos no son animales uníparos o que solo tengan una cría, sino que tienen entre medias, pues un perrito chico puede tener 4 o 5 crías y un perro de talla grande puede llegar hasta 12 y 14 crías. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros queremos una. ¿Qué hacemos con el resto? Esa es una de las grandes preguntas. Las perreras y protectoras están llenas de los cachorritos que no eran el perfecto y de los que no hemos querido, ni hemos conseguido colocar, ni hemos conseguido vender, ni no sabemos qué hacer con ellos. Por eso la castración es un acto de responsabilidad, es un acto de saber que nuestro animal es nuestro animal y ya está, y no vamos a generar más problemas ni para él ni para la sociedad. El momento ideal para hacer la castración, aquí se ha discutido mucho, sobre todo las corrientes anglosajonas y el resto de Europa, en el cual es el momento ideal. En el mundo anglosajón se suele incluso castrar con animales prepúberes con 4 o 5 meses. Aquí, en la tendencia europea más continental, es la castración una vez que haya tenido el primer celo o bien cuando ya tenga un animal maduro a los 9 o 12 meses. Que a lo mejor no ha tenido todavía el primer celo porque a lo mejor tiene unos estímulos hormonales muy bajos y no suele manifestar los celos, o bien simplemente porque todavía no han llegado el periodo de celos, generalmente suele ser primavera-otoño. Pero ya sabemos que con esa edad ya sus órganos sexuales, su ovario o su testículo, ya han generado un proceso de maduración sexual del organismo. Que eso implica, pues bueno, no solo una maduración de los genitales en sí, sino del aparato reproductor, sino también de lo que son el resto de órganos del cuerpo, musculatura, hueso, hígado, corazón, sino también incluso hace un efecto importante a nivel de la maduración psicológica del animal. Por eso ha habido mucha polémica entre el mundo anglosajón y el resto del resto de las corrientes entre comillas, vamos a hablarlo de filosofía, de cuál es el mejor momento. Y por ahora se está viendo y se está demostrando estadísticamente que los animales castrados, una vez que han desarrollado la pubertad, generan un mejor carácter psicológico y de comportamiento que los animales castrados prepúberes. Pero bueno, ahí entramos en una gran polémica. ¿Cuál es? Pero bueno, ese tema queda abierto. En mi opinión, prefiero la castración una vez que ya hayan madurado sexualmente. Siguiente punto. Ya introduciendo el tema del carácter. ¿Qué ventajas provee la castración? Y sobre todo hablar, cuando ya nos planteamos castrarlo, en la clínica es muy importante que entendáis que antes de someter a nuestro animal a una castración, ya que en sí es una cirugía, conlleva un riesgo y obviamente está bajo anestesia general. Entonces, antes de todo ello, tenemos que
que verlo los veterinarios, hacer una exploración general, su analítica básica, su hemograma, su bioquímica, porque queremos que el animal entre en las mejores condiciones en el quirófano. Sí, como hablamos en la charla comentamos en la charla de anestesia. Relacionado con el comportamiento, que es algo que también nos preguntáis muy a menudo, sobre todo en los machos, siempre nos decís, pero entonces si castro al macho es mejor, es beneficioso, es malo. A ver, en sí, quitarle los testículos, quitarle la testosterona, no nos va a modificar el carácter en sí del animal. Lo que nos va a evitar es un marcaje inapropiado, sobre todo en los machos, que el animal quiera escaparse, quiera estar siempre buscando perras en celo, que esté siempre con la inquietud de intentar encontrar hembras en celo. Dominancia, muchos machos cuando tienen niveles altos de testosterona tienen muchos problemas de dominancia. Entonces todo eso podemos evitarlo si hacemos a tiempo la castración. También tenemos que tener en cuenta que cada animal es único, es un ser con su personalidad. Entonces muchas veces, aunque castremos al animal, por ejemplo al macho, vamos a seguir teniendo pues marcaje porque ya es un comportamiento adquirido. Entonces también tenemos que tener en cuenta que la castración va siempre de la mano y está relacionado con un adiestramiento, con una socialización y con una buena educación del perro desde pequeñito. Luego vamos a pasar a creo que lo que más os importa, que son las preguntas y lo que siempre nos estáis consultando cuando venís en la consulta. La sección de mitos y leyendas alrededor de las castraciones. El primer punto que queremos aclarar sobre este campo de los mitos y las leyendas sobre las castraciones es: se está muy extendido que tanto la gata como la perra, como todos los animales domésticos, necesitan tener una camada para prevenir enfermedades en el futuro. Eso es totalmente falso. Esto hay que erradicarlo ya. Eso es totalmente falso, mentira, lo que queráis decir. ¿Por qué? Porque es una extrapolación hecha de medicina humana, en la que siempre se ha dicho que el tener un niño previene en la mujer una serie de patologías en el futuro. Eso también es cuestionable y tiene su gente a favor y gente en contra. En el caso de los animales tenemos total y absolutamente claro que eso es falso. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el ciclo sexual, tanto del perro como del gato, no es para nada igual que el del hombre. El ciclo en el hombre es propio de los primates, pero no de los animales domésticos. Los animales domésticos tienen un ciclo sexual que están, aunque no se queden gestantes, ciclan completamente su ovario, o sea, tienen todo el ciclo estral, o sea, todo el ciclo de estimulación sexual y receptivo, que serían los estrógenos, pero también tienen una fase que, aunque no se queden gestantes, generan progesterona, la hormona de la gestación. Y tienen o bien una gestación completa de 2 meses, en el caso del perro y el gato, o bien tienen un ciclo de 30 días, que es la pseudogestación. En este caso, ¿esto qué implica? Como está gestando y está generando todas las hormonas del ciclo, ya esté gestando o no, todo el sistema, todo el aparato reproductor y todo el sistema mamario va a generar una estimulación, va a desarrollarse. Cuanto más jugamos con esos ciclos hormonales, más fácil es que las células que tenemos que las células que componen el tejido secretor del mamario, o bien el ovario, o bien en lo que es la matriz, el útero, generen la posibilidad de tener cáncer en el futuro. ¿Por qué? Porque se tiene ya muy claro que los principales tumores mamarios y los ováricos y lo que sea del útero, son hormonodependientes. O sea, básicamente, una perra no castrada tiene aproximadamente entre un 60 y un 70% de probabilidades de generar con el tiempo un tumor del aparato reproductor. Una perra castrada después del primer celo o antes o en la fase ya desarrollada la pubertad, va a tener la incidencia de los tumores se reduce a debajo del 5%.
Y no, generalmente no son tumores relacionados con el tejido secretor, sino con el tejido del estroma o de sustentación. Y ese tipo de tumores no están relacionados con ningún tipo de hormona, sino más bien están relacionados por incidencia genética propia del animal, que va a tenerlo sí o sí, o bien con relación con sustancias químicas o radiaciones. Estamos hablando de otro tema totalmente distinto. Y la verdad que ciertamente animales castrados, ahora mismo que veamos con tumores relacionados con el aparato genital, es tremendamente raro. Por otro lado, en la prevención en el caso de la hembra, la aparición de las infecciones uterínicas, que eso está, del útero, que eso está total y absolutamente relacionado con los procesos hormonales y suelen aparecer siempre a los 20 días de haber terminado el ciclo sexual, y eso es todo y exclusivamente por acción de las hormonas, de la acción de las progesteronas, y eso se evita castrando desde chiquitito, y es la mejor recomendación que se le puede hacer a cualquier propietario de mascotas. ¿Vale? Rocío. También nos preguntáis muchas veces, he escuchado que tiene que tener una camada porque si no tiene embarazos psicológicos. Tenéis que entender que el embarazo psicológico y la pseudogestación es un proceso, un desequilibrio hormonal, no es psicológico, no es porque la perra necesite o tenga el instinto y no se queda preñada, no, es un desequilibrio hormonal totalmente. Sí, incluso tiene una función fisiológica. Tiene una función fisiológica, veis que incluso tiene leche, o sea, no es porque la perrita diga, ay, que necesito tener crías, no, eso es humanizar a los perros, porque es un proceso totalmente fisiológico, ¿vale? Sí, porque de hecho viene de cuando viven en camadas, no en camadas, sino en grupos, entonces donde solo una hembra se reproduce y la resto de hembras lo que hace es sincronizar sus ciclos hormonales con la de la perra líder que está en gestante y para después, cuando nazcan los cachorritos, poder amamantarla entre todas las hembras del grupo. O sea que realmente es una función desinteresada, pero bueno, que no tiene nada que ver con la gestación. Con la gestación. Otro punto que también nos preguntáis mucho es, ¿por qué queréis quitarle el disfrute sexual? ¿Por qué quiero castrar a mi perro? Tiene que disfrutar. Tenéis que entender que en los animales solamente los primates son los que utilizan el sexo para disfrute o para placer. Nuestros animales, nuestras mascotas, no lo utilizan. De hecho, vosotros lo podéis comprobar. Una perrita que no está en celo nunca va a permitir que un macho la monte. Es totalmente algo fisiológico, algo hormonal. El perro va a buscar a la hembra si está percibiendo las feromonas de que está en celo. Si no, no van a utilizar el sexo como placer. Entonces no penséis mi perro va a dejar de ser perro o va a dejar de ser perra o no va a poder disfrutar su vida. Eso es totalmente un concepto muy erróneo, porque solo los primates y en este caso los humanos tenemos ese concepto del sexo como disfrute. Otro punto muy importante, me da mucha pena operarlo. También nos lo preguntan muchas veces. ¿Por qué? ¿Qué problema hay? Realmente las castraciones son cirugías rutinarias, las hacemos a diario, las controlamos perfectamente. El riesgo quirúrgico de una castración, de una cirugía de castración, es básicamente el riesgo inherente que puede haber ante cualquier anestésico, no por la cirugía en sí, sino lo que es el hecho de anestesiarlo. ¿Por qué? Porque existe una serie de factores que no podemos controlar, que son patologías propias del perro, alergias, intolerancias, que son cosas que muchas veces por eso también se hace antes los chequeos propios de cualquier otra cirugía. Lo mismo cuando nosotros vamos a un hospital, siempre nos hacemos un chequeo previo, pues lo mismo, hay que chequear al animal, revisarlo, pues detectar posibles patologías que nos puedan dar problemas durante la anestesia, adaptar, si no, el protocolo a nuestro animal, saber exactamente qué es lo que mejor le va a sentar a nuestro animal y luego proceder a la intervención. De hecho, una intervención en un animal sano que no tenga ninguna patología del tracto genital va a ser muchísimo más sencilla, rápida y con una regulación muchísimo más rápida que un animal que ya empieza a tener una patología. No es lo mismo castrar un animal con un útero normal, sano, en estado de reposo, que apenas puede ser como un cordoncito de unos zapatos, a tener que operar una perra con una infección de útero, que nos puede venir tranquilamente una perra del tamaño de, bueno, ahora veréis a Roy, pues de su tamaño, pues perfectamente puede llegar a acumular entre 1 kilo y 1,5 kilos de pus dentro de su útero. Entonces, realmente una intervención en esa situación, pues evidentemente va a ser muchísimo más riesgoso para el animal
y mucho más complejo de poder realizar la intervención y un postoperatorio muchísimo más largo y con más molestias para el animal que en un animal sano. De hecho, generalmente las castraciones en un macho se procede a lo que es la intervención y en cuestión de 1 hora el animal se va andando tranquilamente a su casa, con una ligera molestia, pero se va andando a su casa. Y en las hembras se interviene por la mañana y por la tarde se van andando a su casa. No hay que mitificar, simplemente es una intervención rutinaria, lo mismo que puede ser quitarnos una verruga a nosotros o hacernos una limpieza de dientes. Exacto, igual que vienen a vacunar, pues es otro, siempre es por el beneficio. Todas las decisiones que tomamos por nuestras mascotas es por su beneficio y por preservar su salud. Y además tampoco, es solo una vez, es como el microchip, solo se pone una vez, pues lo mismo, castrarse solo se castra una vez. Que siempre nos decís, me da pena porque creo que él se va a dar cuenta, muchas veces me lo decís, sobre todo los hombres, me da pena porque creo que se va a dar cuenta de que no es un perro. No podemos humanizar a los animales. La testosterona va a ir progresivamente descendiendo a lo largo del mes después de la castración, pero el macho va a seguir siendo un macho, va a seguir teniendo su instinto. Y bueno, y a la gente que le impresione ver a su perro sin testículos o a su gato sin testículos, existen unas prótesis testiculares fantásticas, que dan el pego a la perfección. Otro punto que también nos interesa mucho, que nos soléis preguntar, es ¿se engorda cuando me da miedo que engorde cuando lo castréis y tal? Y en este punto hemos traído un amigo, muy buena compañía, que se llama Roy. Roy, vente, gordo. Vente. Este Roy es un Golden Retriever, lo sacó su dueña de la perrera de Córdoba y tiene 4 añitos. Se castró el año pasado. Como veis, vente Roy, vente conmigo, vente aquí conmigo. Como veis, lo hemos traído para que desmitificar muchas cosas que os preguntáis. Por ejemplo, se engorda. Él es un perrito que, como os he dicho, es un Golden Retriever. Ellos tienen mucha predisposición a tener displasia de cadera. Él tiene displasia de cadera. Muy bien, Roy, ven aquí, ven. Parece Roy, que no está muy por la labor. Bien, ven. Sienta. En el parque resbala. Roy. Pero eso está muy nerviosillo. Sienta. Muy bien. Entonces Roy tiene displasia de cadera. Aún así, él está castrado, se castró el año pasado y como veis, tiene una línea muy bonita, muy perfecta, no está nada gordo. Porque su dueña se preocupa mucho por mantener un buen ejercicio diario y sobre todo la alimentación que sea buena. No hace falta, por ejemplo, Roy ahora mismo no está tomando ningún pienso para perro castrado y aún así está muy bien. Entonces, se engorda, vale. Lo que tenéis que entender que un perro que se castra, una perrita, al no tener esa inquietud de buscar qué celos y que no tienen tanto movimiento. Entonces, no es que sean más sedentarios, pero sí que están más tranquilos. Entonces, claro, a eso le sumamos, si no hacemos ejercicios con él y le damos demasiado de comer, pues claro, puede tender a engordar. Pero no es que esté totalmente relacionado. Sí, bueno. No es especial, una relación, un poquito de relación, pero vamos, con un poquito de control de la dieta y del ejercicio suficiente. O sea, también lo que pasa es que a los perros europeos le pasa lo mismo que a los propietarios europeos. Tenemos tendencia a la obesidad. Los Golden en este caso son muy glotones, entonces él pues quiere todo el rato, pero claro, para eso está su dueña controlándole. Los veterinarios también somos glotones. Otra cosa que nos preguntáis mucho es, ¿le cambia el carácter? Esto es algo que os preocupa muchísimo y vamos, ya veis. Roy, ¿viste? ¿Vamos? Roy es un perro muy activo, le gusta mucho, vamos, sale a correr con su dueña, le gusta mucho jugar con mi gato, le gusta correr, le gusta jugar. Y es un perro totalmente normal. De hecho, se le castró con 3 años, no ha cambiado para nada su carácter, es un Golden feliz. Y no les cambia el carácter. Vuestro perro es la personalidad que tenga vuestro perro. No va a cambiar por tener, por haberse quitado que le bajamos al quitar la testosterona o la progesterona, lo que son los estrógenos, pues sí va a cambiar un poquito. Le vamos a quitar el estrés sexual. Entonces claro, sí va a cambiar un poquito, modificar un poco su hábito en ese aspecto. Pero muchas veces no tiene por qué. De hecho, a veces pueden tener hábitos adquiridos
que después, una vez después de la castración, siguen haciéndolo y parece que no está castrado, pero simplemente porque ya ha aprendido a hacer eso y él lo hace por rutina, no sabe exactamente ya por qué lo hace, pero lo hace, pues como lo ha hecho siempre. Claro, en el caso de una perrita, pues es la misma personalidad de la perra, lo único que no tendrá cada cierto tiempo esa ansiedad, ese estrés de que le provocan esas fluctuaciones de las hormonas. Que son las hembras, pues bueno, como son más estacionales, pues Claro. no se nota menos. Ese cambio. En el macho sí se puede notar un poquito más, por eso, porque le baja un poquito, como decía, el ralentí. No está tan salido como todo el tiempo, sino que ya pues, baja un poquito más se calma un poquito y empieza a pensar, pues como perro, no poseído por su testosterona. Lo mismo que los gatos, ya pierde, hablando también de los gatos, pues en el caso de los machos, pues ya no tiene esa necesidad de estar siempre por ahí buscando la hembra, que te vienen después como digo, que vienen de la guerra, que aparecen ahí, que vienen hechos destrozaicos, le estás 5 o 6 días que lo cura y otra vez, ale, a la guerra. Pues los perros escapistas, los perros que marcan demasiado en casa, los gatos, sobre todo eso lo va a cambiar. El marcaje en el gato desaparece completamente. Pero no va a dejar de ser un perro guardián, no va a dejar de tener su instinto guardián, ni va a dejar de proteger a su jauría, porque es su instinto, es algo genético, exactamente. Entonces, muchos propietarios de perros guardianes dicen, no lo quiero castrar porque va a dejar de proteger a la jauría, para nada, vamos. Lo único que... Si lo ha sabido educar y tiene el instinto, no hay problema. No hay ningún problema. La siguiente cuestión vamos a ver. Es lo más importante de la charla de hoy. ¿En qué beneficia la salud de nuestro animal? Bueno, básicamente ya lo hemos estado comentando. Primero, vamos a modificar no va a tener esa necesidad sexual de escaparse. Los perros escapistas, los gatos no van a tener la necesidad de irse buscando la hembra. Y en el caso de las perras, lo mismo también, cuando les llega el momento, el subidón de los estrógenos, pues tienen la necesidad de irse porque necesitan buscar el macho, pues todo ese tema lo vamos a quitar. Ya de por sí vamos a reducir el riesgo de que el animal se pierda, de que nos lo atropellen, de que tenga una pelea con otro animal y venga con heridas. Todo eso lo y el disgusto que nuestro perro está perdido y es buscarnos. Pues todo eso lo vamos a eliminar. Siguiente, eso a nivel de manejo. Luego, a nivel de enfermedades. En el caso de los machos, vamos a reducir, la primero, el TVT, el tumor venéreo transmisible, que existe, también hay tumores transmisibles sexualmente, o sea que eso por lo menos lo vamos a quitar, y luego vamos a prevenir en los perros la aparición del sertolinoma, una serie de pequeños tumorcitos benignos del testículo, pero que sí pueden dar problemas a largo plazo. Luego, en la hembra sí es donde principalmente vamos a tener un mayor beneficio. ¿Por qué? Porque lo que estábamos comentando antes, vamos a conseguir reducción de la aparición de los tumores de mama, que eso una vez que aparecen generalmente son recurrentes y es difícil una curación completa de los tumores de mama. Luego, no vamos a tener los celos, no vamos a tener embarazos no deseados, vamos a reducir la aparición de infecciones de útero. En fin, generalmente es que son beneficios, que el riesgo, los beneficios son muchísimo superiores a lo que sería el riesgo quirúrgico o la situación que, en fin, es que solo le veo beneficio. Por ejemplo, las perritas, las infecciones de útero que se conocen, que se llama piometra, es algo muy, muy arriesgado. Él como cirujano lo sabe perfectamente, que entre una perrita con tantos problemas, que son ya perritas casi siempre mayores. Evidentemente, eso suele aparecer a partir de los 8 años. Entonces no es lo mismo castrar a una perrita joven que tiene muchísimas ventajas y casi nunca tiene complicaciones que meter a una perrita porque mayor. Generalmente tenemos una sepsis, tenemos fracaso renal, muchas veces acompaña de fracaso hepático, tienes que recuperarlo, protocolos anestésicos de alto riesgo y después una operación que después se puede romper el útero porque es una estructura que ya está muy debilitada, se puede haber derrame, puede haber rotura del útero, septicemia, peritonitis y generalmente la mortalidad en las piometras suele estar alrededor del 20%. Por ahora estamos teniendo suerte y no estamos teniendo muchos problemas, pero sí porque no solo mortalidad quirúrgica, sino en el postoperatorio en un periodo de 7 a 10 días incluso puede haber riesgo de mortalidad porque se producen fracasos renales que son irreversibles por la acción de las infecciones. Por eso es bastante
bastante importante la castración temprana. Quizá lo único inconveniente que puede haber a largo plazo es que algunas hembras pueden desarrollar con el tiempo incontinencia urinaria, pero generalmente con las técnicas modernas ya se observa bastante, y generalmente estamos hablando en torno a un 1%, que tampoco es una incidencia que con las técnicas modernas incluso se están reduciendo, y luego también con un poquito de tratamiento hormonal se suele corregir. O sea, puntualmente durante 30 días se le da una pastillita y suele recuperarse fantásticamente. Y después con los machos, aunque ya hemos mencionado varias cosillas, no olvidéis la próstata. Esto se relaciona mucho con los humanos, porque ¿cuántas cosas podemos tener en la próstata de los perros? Hay muchas, generalmente la hiperplasia, los quistes, pero los quistes por fortuna son bastante, no son frecuentes, pero sí que la verdad que son bastante complicados, pero la hiperplasia sí, y pobres ticos míos que... Lo pasan muy mal. Sí, después hay que castrarlo, porque es la manera de quitarlo, porque al final son hormonodependientes, y después sobre todo los 30 a 60 días que suelen estar después hasta que desaparece el efecto de la hormona, involuciona la próstata, y etcétera, etcétera, son 30 a 60 días bastante incómodos, con infecciones de orina, infecciones bastante difíciles de controlar, o sea que son un tema. También aquí quizá hay otro tema muy importante, la pregunta de, no, es que yo prefiero controlarlo dándole hormonas, dándole pastillas, dándole inyecciones. Bueno, eso realmente en personas, en mujeres, el control de lo que es el ciclo sexual está muy desarrollado y está muy controlado. Las hormonas son mucho más efectivas, pero en el nivel del perro hay que hablar que ciertamente son un desastre. Exacto. Al final nosotros recomendamos solo como mucho una dosis o 2 dosis para saltarte un celo, porque ahora no te convenga bien hacer la cirugía, o tengas el macho, o se te escapa cada 2x3 y estás esperando a castrarla, pero a lo mejor no te viene bien ese momento. Pero sí, pero algo como constante... Eso, entonces sí, que el riesgo de tumores de mama, de infecciones de útero y de quiste ovárico se dispara y hace que una perrita que a lo mejor podría tener ese mismo problema con 8 años, lo tenga con 5 o con 4. Entonces, incluso hemos tenido algún caso que con 2 sesiones de hormonas ya ha tenido una infección de útero. Tanto en gatas como en perras. Después otra cosa que nos interesa mucho es el que más era ahora... Quiero tener un hijo de mi animal. Sí, lo que hemos comentado antes. Lo que hemos comentado antes. Quiero tener un hijo de mi animal porque me hace mucha ilusión, porque quiero que sea como él. Y aquí tenemos que especificaros. La genética es muy amplia y no vamos a tener nunca una copia de nuestro animal. De hecho, la oveja Dolly no era tampoco una... Después era un clon, pero tampoco era tan igual como su madre. Exacto. Entonces, nunca vamos a tener un perro exacto a nuestro perro, desgraciadamente. Ellos viven lo que pueden vivir y no vamos a tener, a lo mejor, de 9 cachorros nos queremos quedar con uno. Después, ¿qué hacemos con el resto? Muchas veces cuando tenemos partos de menos cantidad de perritos, 2 o 3, es más fácil pues regalárselo a un amigo o lo que sea. Pero cuando tenemos partos tipo Golden Retriever, tenemos de 9 arriba, a 14. Incluso una Yorkshire lo normal son 4 o 5. Exacto, entonces queremos quedarnos con uno, ese uno no va a ser nuestro perro, va a ser otro perro, otro ser totalmente diferente. Porque está la influencia del padre, la influencia de la madre, y luego es lo que estamos diciendo, la genética solo influye, ¿cuánto? Un 40%, un 50% de lo que es el carácter nuestro, incluso a nosotros también nos influye. La genética sí es importante, pero sobre todo en la educación, el ambiente, la situación, la alimentación, o sea, todo influye muchísimo. O sea, es imposible, incluso clonando a nuestra mascota, que tengamos otra vez a nuestra mascota. Por eso... lo que estábamos diciendo antes, las perreras y protectoras están llenas de los hijos imperfectos de nuestros perros. Hay muchos refugios en toda España que tienen muchos cachorros. De hecho, Roy viene de la perrera de Córdoba, o sea, y es un Golden Retriever. Un Golden Retriever que encima... Y lo cogió casi de cachorrito. Entonces, el problema es ese, hay muchos cachorros que ya los dueños no saben qué hacer con ellos, lo llevan a refugio, lo llevan a perrera, y por eso quiero haceros entender que con la castración no solo es un beneficio muy grande para la salud del animal, sino que también antes de tener otro perrito podemos darle la oportunidad a muchos otros que hay de cachorro, incluso adultos que hay en la perrera y en refugio. Sí, por desgracia en las perreras y protectoras hay perros de todos los colores, sabores, y gatos, formas. Muchísimo. Sí. Entonces, haceros una idea, si por ejemplo de Roy,
de una Golden Retriever salen 14 cachorritos, de eso salen muchas hembras, de esas hembras siguen saliendo hembras, pues vamos a tener... Sí, bueno, eso es la estadística. La estadística aumenta... Generalmente una pareja de gatos, un gato macho y una gatita, pueden tener aproximadamente unos 12 gatos por año. Teniendo en cuenta la estadística, más o menos el 50% macho y hembra, aproximadamente, en 2 años también, no solo la pareja primera está reproduciendo, sino también ya las crías en 1 año han alcanzado la madurez sexual. Pues ya tendríamos que para el segundo año ya podríamos estar alcanzando una media de unos 84 gatos. Si seguimos así el tercer año, tenemos la reproducción de la primera pareja más la primera generación, ya tendríamos también la segunda generación generando. Entonces tendríamos ya aproximadamente en el tercer año unos 588 gatos. Si seguimos así, para el cuarto año serían unos 4.000 gatos y en el quinto año llegaríamos a tener hasta 30.000. Por fortuna, pues bueno, por estrés, por enfermedades, porque falta alimento, no se llega a eso. Pero tranquilamente una pareja de gatos puede tener miles de crías. De crías al año. ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre aquí me comentaré una anécdota. Mi mujer tenía, aquí en Otura, bueno, aquí estamos en el Padre, bueno, en Otura, que es de ella de allí, tenía un gatito que la verdad que el pobretico lo veía y decía, este es un bala perdida, un chico, feo, poquita cosa. Pues bueno, era un picha brava. Lo castramos cuando creímos que alcanzó la pubertad, pero la pubertad la había alcanzado antes. Y a los 2 meses de haberlo castrado, la vecina de mi mujer nos trajo una camada que eran todos clones del pobre Goblin. Y el detalle es que hasta 4 y 5 años más tarde hemos visto gatos que tenían la forma de Goblin. Y mira, un goblinoide. Y hasta incluso 5 años más tarde, una vecina de más arriba nos trajo a la clínica el gato y digo, mire, yo estaba vecina de mi mujer, Patricia, ven, porque este es 2 calles más para arriba y aunque haya pasado ya, que ya hasta el pobre gato se murió, este gato tiene que ser descendente de él, porque es que es idéntico, mucho más grande, mucho más esbelto, con mucha más figura, pero seguía siendo Goblin. Por eso que esa influencia están ahí, o sea, que se multiplica. Y otra cosa muy importante que tenéis que saber es que aumentamos la longevidad. Por supuesto, en gatos casi un 30 y tantos %, sí, perfectamente. Y en perros un 20 y tantos %. O sea, una perra castrada precozmente en su momento, puede durar hasta 3 años más. Claro, entonces, alargar la vida... Reducimos la incidencia de muchísimas enfermedades. Y lo mismo, reducimos el estrés sexual, el estrés de la necesidad de la reproducción, porque quiera o no, por muy bien controlado que tengamos un animal durante toda la gestación, si un parto sigue siendo un parto, sigue siendo un riesgo quirúrgico, un riesgo vital, y muchas veces te tienes que incluso hacer una cirugía de urgencia, una cesárea, que tienes que ir corriendo, y en fin, y eso pasa factura. Bueno, ¿tú quieres puntualizar algo más? No, yo creo que lo hemos dejado todo bien claro y concreto. ¿No? Y para despedirnos, darle las gracias a nuestro Roy. ¡Roy! Vamos a darle las gracias, ¿ven? Tráelo. Trae hueso. Venga, que no te vamos a quitar el pariduli. Trae hueso, dámelo. Muy bien. Despedirnos con Roy, que sepáis que los perros castrados siguen siendo nuestros perros, siguen teniendo su alegría. Sí, y son más felices que una pera. Y hay muchos perritos en la perrera y hay que sacarlos de allí y darle oportunidad a nuevos perritos. Muchas gracias. Other falcons, you Billy Fountains, get out. Get back, Ruffy, bash Ruffy, get back, you flea infested mongrel.